Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, lo que se conoce como la repetición de la ley. Eso es lo que vamos a leer. Vamos a leer desde el 11 hasta el 19. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 19. Y arrancamos, mis queridos hermanos. Vamos a la lectura de la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y plata y oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, oiga esto por favor con mucha atención, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por esta palabra de bendición que tú nos das. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón. Espíritu Santo, te imploramos, toma control y háblanos, Dios, háblanos, que tenemos que aprender a conocer, Señor, lo que es bueno para nosotros, lo que tú tienes como bendición para cada uno de nosotros. Nos depositamos en tus manos, Señor, y que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Pongo en tus manos también, Señor, para su bendición a cada una de las personas que hoy están conectados, Señor. Gracias, Dios, que esta palabra les sea de bendición, que sea guía para sus propósitos, Padre. Descansamos en tus manos y en tu presencia, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. La bendición de los hijos de Dios. Ya vimos, amados hermanos, las evidencias, que quiere decir cómo usted puede notar que alguien ha nacido de nuevo, cómo podemos notar que alguien es hijo de Dios, ¿verdad? Cómo usted puede comprobar. El Señor Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis, pero también no solamente evidencias espirituales, ¿verdad? Sino que también evidencias de todo lo que nosotros hacemos. Pero ese mismo hecho, amados hermanos, que caminamos en el sendero que Dios nos ha trazado, también tiene bendición. Pero ahora, amados, este tema yo quiero tocarlo desde una perspectiva amplia, porque muchas personas, en especial muchos predicadores, tratan de entusiasmar a los creyentes y tratan de motivar a los creyentes por la bendición material, de tal manera que la gente llega y se llega corriendo a la iglesia buscando la bendición de Dios y no al Dios de la bendición. Y muchos predicadores pues ofrecen: venga, Dios le va a bendecir, venga, Dios le va a dar esto, Dios le va a sacar del problema en el que usted se encuentra, y corremos a Dios por las razones equivocadas. Y cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que Dios no hace
no lo que él dijo, sino que lo que el predicador dice, muchos se desaniman y en lugar de unirse más a Dios, se separan de Dios diciendo que Dios no cumplió lo que dijo o que el evangelio no era lo que ellos esperaban. Y lo que había pasado, mis queridos hermanos, es que habían recibido una presentación equivocada de lo que es la palabra del Señor. Dios quiere nuestra bendición, eso es evidente. La Biblia se presenta a Dios y principalmente a los nacidos de nuevo, los presenta como hijos de Dios. La Biblia dice que hemos sido adoptados por Dios y Dios es un Dios responsable que se encarga completamente de sus hijos, pero que también deja sobre la responsabilidad de sus hijos muchos aspectos de la vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces prosperan más las personas que no se acercan al Señor, nos enojamos con el Señor y nos desmotivamos. Y ahora quiero hablarle, amados hermanos, que la bendición de Dios está abierta para todo el mundo. Por ahí quiero comenzar. Y quiero tocarle 2 que 3 cositas que Dios ha hecho para todos. Y muchos llegan a la iglesia pensando que en la iglesia van a encontrar esa bendición que Dios ha establecido para todos y que Dios nos ha mostrado el camino, cómo nosotros lo vamos a alcanzar. Entonces quiero comenzar mostrándoles la bendición que Dios tiene abierto, que Dios ha dado verdades para todo el mundo y para toda su creación. Y que nosotros deberíamos de venir a la iglesia a adorar al Señor, buscar al Señor para adorarle, para darle gracias, y sabiendo que Él mismo nos ha dado reglas, ha establecido para todas las personas formas como alcanzar la bendición. Entonces, fíjense que este texto que nosotros hemos tomado es un texto que Dios habló en tiempos de Moisés. Nosotros como cristianos somos herederos de las promesas de Abraham, pero en este texto es tomado por muchos pastores, principalmente cuando dice en el versículo 18, vea usted por favor, si no, oiga, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y toman ese texto y comienzan a establecer que como hijos de Dios, nosotros tenemos el poder de hacer dinero. Y viene el creyente y viene a la iglesia y levanta sus manos, Padre, dame dinero, dame el poder, dame el poder. Cuando nosotros deberíamos, como dije hace un rato, acercarnos a Dios para adorarle. Este texto, amados hermanos, Dios se lo dijo al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y allí Dios estaba reconviniendo al pueblo para que no se olvidaran de Él, para que no se olvidaran de que Él los sacó de la tierra de Egipto, los hizo pasar todo ese tiempo, los 40 años en el desierto, y luego estaban enfrente de la tierra prometida para poseerla. Y entonces Dios les decía, y yo les voy a dar el poder de hacer riqueza, pero ahí se establecía para qué era ese poder. Volvamos al texto que acabamos de tomar, el versículo 18, y lo volvemos a poner en su pantalla y dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Los versículos anteriores, Dios estaba advirtiéndole al pueblo, diciéndole que cuando prosperara, que cuando se enriqueciera, no fuera a decir en su mente que nuestra mano y que nuestro poder nos hizo hacer esas riquezas y que ya no necesitamos nada más, sino que no olvidemos a Dios. Y el versículo siguiente es un versículo fuertísimo, porque dice el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. O sea, Dios estaba advirtiendo, te voy a prosperar en esa tierra,
Pero no te olvides que soy yo el que te prospero y te voy a dar ese poder. Y el poder era para cumplir la promesa que Dios le había dado a los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y al final el Señor dice que si te llegas a olvidar de mí, y que si llegas a buscar a dioses ajenos y te postras delante de ellos, dice, de cierto pereceréis. Entonces, muchas veces la riqueza material, la riqueza de este mundo, hace a todas las personas y muchas veces también a los creyentes a olvidarse de ese Dios que no solo los sacó del mundo, sino que los ha santificado y les ha puesto en un lugar especial y que nos ha puesto como coherederos en Cristo. Entonces, amados hermanos, para que eso no se te olvide, y si tu deseo de prosperar económicamente es lo que rige tu vida, yo quiero recordarte, amados hermanos, y hablar alrededor de 4 puntos que Dios ha dejado para todo el que lo quiera, no solamente para sus hijos, no, sino que para todo el mundo. Entonces, y estos puntos que vamos a ver son los necesarios para que tú prosperes. Dios no hace acepción de personas y eso tienes que tenerlo en tu mente. Ya vamos a ver las bendiciones que nos corresponde y que nadie más de este mundo que sus hijos las tienen. Pero el poder de prosperar económicamente, Dios lo ha dejado abierto para todo aquel que quiera. Entonces, amados hermanos, Dios bendice a toda su creación y lo primero que quiero que tú veas, por favor, es que Dios da a su creación, da su creación para todos. Y quisiera que vieras Mateo capítulo 5. Ponme atención a este texto precioso. Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Y mira lo que dice la palabra del Señor, porque algunos van a la iglesia para hacer dinero y esa es una equivocación. Lo tenemos ahí. Mateo 5:44 dice de esta manera, amados hermanos, gloria al Señor, dice así, Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, oiga esto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Y mire lo que dice 45, dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Oiga esto, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios, amados hermanos, ha puesto esta creación, hace salir el sol para todos, absolutamente para todos, da la lluvia para todos y la bendición para todo aquel que la quiera alcanzar. Amados, todo depende de nuestra actitud. Si usted está queriendo que por ser cristiano Dios le va a mandar a su casa el dinero, le va a mandar la oferta de trabajo, le va a mandar el billete de lotería, a mi querido hermano, usted está muy equivocado. Le repito, Dios no hace acepción de personas, es decir, que la bendición Dios lo pone para toda su creación y no va a favorecer a unos más que a otros, sino que está para todo aquel que quiera buscarlo. Quisiera que buscara Jeremías capítulo 17, versículo 10, porque también Dios bendice como consecuencia de nuestra manera de actuar y eso es para todos. Hijos de Dios y no hijos de Dios. ¿Y por qué está diciendo estas cosas, pastor? Porque es necesario sacar de la idea del creyente que buscamos a la iglesia, que ofrendamos a la iglesia para que Dios me haga millonario, para que Dios me dé mucho dinero. Oiga lo que dice el versículo 10 del capítulo 7 de Jeremías. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, oiga esto, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos a un Dios que ha dado la creación para todo el mundo, pero vemos a un Dios también que bendice según, oiga esto, según el actuar de cada uno, sea cristiano o no sea cristiano. De tal manera, cuando alguien que no conoce al Señor hace una buena obra, ayuda a alguien, bendice a otras personas, lo que dice la Biblia,
lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender esto, que si usted quiere prosperar en esta tierra, usted tiene que caminar para eso, tiene que dirigir su pensamiento para eso, porque Dios ofrece su creación para todos. Ahora, también, mi querido hermano, Dios responde, y esto es lo que hace verdaderamente la diferencia de aquellos que prosperan y de aquellos que no prosperan. Para eso quisiera que buscara Mateo capítulo 7, versículo 7, porque Dios responde a todo el que tiene propósitos definidos de bendición. Si usted está encaminado, amados hermanos, todo va a caminar. Si usted tiene el propósito y si usted camina hacia eso, créalo o no, todo va a caminar para que usted lo alcance. Por supuesto, con algunas trabas, pero al final lo tendrá. Dice, oiga esto, Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice el versículo 8, porque, oiga esto, mire las dos palabras, todo aquel, y eso se refiere a cristianos no cristianos, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. El que busca, ¿qué pasa? Halla. Y el que llama, se le abrirá. Pero tiene que buscar, tiene que caminar con un propósito. Amados, no crea que porque usted lee la Biblia, Dios está obligado forzosamente a bendecirle materialmente. Quítese eso de su mente, por favor. Quítese eso de su mente porque vamos a veces a la iglesia con avaricia, con ambición. Y eso, amados hermanos, es un motivo totalmente incorrecto. Totalmente incorrecto. Vamos a la iglesia, buscamos al Señor con un corazón agradecido. Y por último, que yo quiero mostrarle ahora en cuanto a la bendición que Dios tiene para todos, es que Dios da la clave para ascender en las cosas que usted haga, en su puesto de trabajo. Proverbio 22, 29. Búsquelo, por favor. El libro de los Proverbios de Salomón, Proverbios 22, versículo 29, y dice de esta manera. Oiga esto, por favor. ¿Has visto, hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Amados hermanos, un hombre solícito prospera. Diga conmigo, hombre solícito prospera. Mujer solícita prospera. Pero aquel que no hace las cosas para que queden bien, no los hace de una manera exhaustiva, que no cuida lo que hace, que no trata de hacer bien su trabajo, no va a prosperar. Quiere avanzar, amados hermanos. Si usted quiere ofrendar en la iglesia, hágalo por gratitud, no para que Dios le devuelva dinero. Amados hermanos, aún con el diezmo, dice el Señor, reprenderé, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero no crea que lo va a hacer millonario. Dice, reprenderé por vosotros al devorador. O sea, vea por favor que Dios tiene todo hecho para que usted tenga propósitos y camine. Y cuando esté caminando, usted sea solícito y pueda estar a la par de las personas que verdaderamente prosperan. Y también Dios da a cada uno según lo que haga. Amados, muchos pastores, muchos predicadores aprovechan el deseo de prosperar de las personas y hacen promesas que la Biblia no destina para eso. Porque la Biblia, aunque habla de mucha bendición, no es el deseo de Dios que usted lo busque solamente por lo que Él le puede dar, sino que Dios quiere que le ame y que le ame con todo su corazón. Quisiera que usted reflexionara lo que acabamos de hablar, porque no es mi deseo decepcionarle, es mi deseo hablarle lo que la Biblia dice. No voy a sostener yo situaciones que la palabra de Dios no nos enseña a nosotros como hijos de Dios. No puedo hablar que Dios lo va a poner arriba porque usted es creyente. No, si usted es haragán, usted va a estar abajo.
Si usted no se prepara, usted va a estar abajo o va a estar en medio, pero muy difícilmente va a estar arriba. Así es que, amados hermanos, a prepararnos, a tener propósitos fijos, ¿verdad? A saber qué es lo que está buscando, a prepararse, a cuidar su dinero y a invertirlo de la mejor manera, y más que eso, cuidar su tiempo e invertirlo de la mejor manera, a cuidar su familia, a cuidar su relación con Dios. Y yo le aseguro que usted prosperará. Pero busquemos las riquezas que Dios sí tiene para sus hijos y que ningún, oiga esto, ningún impío podrá tener. Y de aquí en adelante, amados hermanos, comenzamos nosotros a tocar esas bendiciones que son solo para usted y para mí, los que conocemos al Señor, los que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que la Biblia nos llama a nosotros como sus hijos, y Él dice que es nuestro Padre. Vamos a buscar, por favor, 2 Corintios capítulo 1, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 19, porque para nosotros la bendición que la Biblia ofrece es diferente, porque ya nos da las herramientas para que nosotros prosperemos económicamente o materialmente. Entonces, dice así, Segunda de Corintios 1, 19 y 20 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, oiga esto, no ha sido sí y no, mas ha sido mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Las riquezas que Dios ofrece a sus hijos son en Jesucristo. Habla de una posición geográfica y habla de una posición espiritual. Jesucristo. Habla de su vida en el Señor y habla de su pensamiento espiritual en lo cual debe estar el Señor. Dice, fíjense que dice el texto que porque todas las promesas de Dios son en Él sí, no son en el sí, sino que, mire por favor, lo vamos a poner en su pantalla, justamente el versículo 20 dice de esta manera, mire, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Ese Él que está tildado, que usted ve en su pantalla en este momento, es un pronombre personal. O sea, se refiere, eso está en sustitución del nombre. Y el nombre que sustituye es el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que todas las promesas que Dios nos hace a nosotros son en Jesucristo. Es decir, que para que usted sea receptor de las promesas, usted tiene que estar en Cristo, mi querido hermano. Usted tiene que estar en Él, tiene que pensar en Él, tiene que crecer en Él, y allí usted va a comenzar a recibir lo que ninguna persona que no sea redimida puede obtener o puede conocer. Y mire, amados hermanos, conociendo ese principio que todo es en Cristo, vamos a comenzar con los detalles que el mundo no tiene, que ningún impío, por millonario que sea, por rico que sea en esta tierra y por todas las posesiones que pueda tener, si no es hijo de Dios, no lo puede tener. Y lo primero es que Él perdona nuestros pecados y nos da de su vida. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice así, y a vosotros, oiga esto, a vosotros, a usted y a mí, estando muertos en pecado, como estábamos antes de conocerle, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, en nuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Oiga esto, por favor, perdonándoos todos los pecados, anulando, oiga esto, que esto nadie lo tiene, a nadie que no sea hijo de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz. Amados hermanos, esa vida que Dios nos da resulta del perdón de nuestros pecados y resulta de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona tiene esa riqueza. Nadie que no haya sido redimido por Cristo, que no haya abierto su corazón para recibir a Cristo como su Señor, ha recibido esa salvación que solo Dios puede dar. Y esa salvación Dios la tiene para sus hijos. Ay, pastor, yo lo que quería es que me dijera cuál es la fortuna económica que Dios tiene para mí. Amados hermanos, Mateo 6:33 dice que todo eso viene por añadidura. Y lo que primero usted tiene que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso es que, amados hermanos, aunque usted me diga que aburrido no era lo que yo esperaba, esto es lo que la palabra de Dios tiene para usted. Ya le mostré que la Biblia nos enseña que Dios ha abierto la creación para todos, para que prospere el que trabaje para prosperar. Pero también, amados hermanos, Dios tiene bendiciones para sus hijos. Tiene bendiciones para sus hijos que solo nosotros, sus hijos, podemos tener y que son mucho más valiosas que el oro. Ahora la segunda, ya vimos, perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Y la segunda es, nos fortalece, y esto es increíble, en el conocimiento de Dios. Ay, pastor, eso no me... Ya, permítame. Nos fortalece en el conocimiento de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 16. Vamos a leer hasta el 19. Oiga esto, que dice que Pablo, él oraba para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, vamos al siguiente, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados hermanos, mire, el ser humano normal, la Reina Valera antigua llama al hombre carnal el hombre animal, no puede conocer a Dios. Los científicos no pueden conocer a Dios ni con toda su ciencia, ni con toda su inteligencia. Los filósofos no pueden alcanzar a Dios. Nadie puede alcanzar a Dios, que Dios no abra, solamente que Dios abra el camino a través de Jesucristo. Y cuando Él nos da esa sabiduría, Él abre nuestro entendimiento, nosotros comenzamos a conocerle a Él, al conocer la altura de su amor, y nosotros podemos arraigarnos y cimentarnos en amor, y podemos comprender qué es lo que Dios tiene para nosotros, y para que seamos llenos, oiga esto, de toda la plenitud de Dios. Amados hermanos, Dios tiene para nosotros grandes bendiciones, pero el conocerle a Él y profundizar en Él solo es una riqueza que Dios tiene para sus propios hijos, para sus hijos, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. Número 3, oiga bien, el Señor nos ayuda, nos hace vivir por la fe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos, vamos a leer del 5 hasta el 7, dice, versículos del 5 al 7, dice, así que, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, oiga esto, qué riqueza, las arras del Espíritu. Así que vivimos, oiga esto, confiados cuando siempre. Y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
Amados hermanos, una de las riquezas que el Hijo de Dios tiene es que aprende a vivir por fe. Hay cosas que nosotros todavía no vemos, pero las aprendemos a esperar. ¿Por qué? Les dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y podemos nosotros caminar y podemos nosotros esperar y podemos nosotros ver aquellas cosas que no se pueden ver con los ojos naturales, con los ojos materiales, pero sí podemos verlos por la fe. Eso es parte de la bendición que que Dios puede dar a sus hijos. Amados, que Dios da a sus hijos. Vamos a la cuarta, oiga esto, Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Dios nos hace el regalo supremo, nos hace sus hijos. Nosotros éramos como todas las personas, pero Él nos regala lo siguiente. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido, oiga esto, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios nos ha tomado como sus hijos. Fíjense que la Biblia habla de Jesucristo como el unigénito, Hijo de Dios, y eso lo hemos explicado en varias ocasiones. La palabra unigénito no solo se refiere a único, sino que de su misma sustancia. Entonces, verdaderamente Hijo de Dios solo es nuestro Señor Jesucristo. Él es igual a Dios. Por eso es que la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero nosotros no somos así. Entonces, nosotros somos carne, somos materia, también somos espirituales, pero dice la Biblia que nosotros somos menores que en divinidad, menores que los ángeles. Y Dios y nuestro Señor Jesucristo es sumamente superior, eternamente superior, infinitamente superior a los ángeles. Entonces, el Señor Jesucristo, Dios mismo, no podía adoptarnos como hijos si no se pagaba el precio. Y entonces, para poder adoptarnos, pagó el precio a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, ningún impío es hijo de Dios. Aunque le digan, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, Juan 1:12, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, amados hermanos, un quinto, Dios nos hace victoriosos frente a las tentaciones. Y vamos a ver primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Muchos me dicen, pastor, ¿y cómo puedo yo hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo puedo resistir todas estas tentaciones? Mire lo que dice, un solo versículo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amados hermanos, mire, uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra es que a través de su Santo Espíritu, usted y yo nos podemos presentar y salir victoriosos a todas las tentaciones que el mundo nos ofrece. Eso no lo puede detener nadie más que no sea hijo. No puede tenerlo, mire, el impío cae una y otra vez ante todas las tentaciones. Es más, es feliz cayendo en las tentaciones sin darse cuenta que él está construyendo la destrucción de su futuro. Escuchábamos una de las noticias que en este tiempo de pandemia el alcohol, el consumo de alcohol entre adolescentes ha crecido de una manera increíble. ¿Por qué? Por el vacío que hay en el corazón de estos muchachos. Entonces, amados hermanos, ¿por qué? Porque ese vacío solo lo puede llenar nuestro Señor y Dios nos enriquece, y por eso es que podemos mantenernos ante esa tentación. Y vamos al siguiente, número 6, tenemos la oración como herramienta. Mateo 21, versículos del 21 al 22. Oiga esto, que esto es precioso. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, oiga esto, será hecho. Y dice el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso, mi querido hermano, es para sus hijos. La oración.
y el Espíritu Santo que nos ayuda a salir adelante. Aproveche esas riquezas. Ay, pastor, yo pensé que usted me iba a decir cómo hacer dinero, qué es lo que Dios tiene, cómo pedir para que mi vida cambie. Amado, Dios nos ha dado muchas bendiciones, pero la bendición de hacer riqueza está abierta para todas las personas. Y eso debe comprenderlo. Y si usted quiere hacer riquezas, pues prepárese para eso, actúe para eso, sea solícito en todas las cosas, trate de buscar la forma de cómo aumentar sus ingresos, prepárese. Pero no me diga, amados hermanos, que por ir a la iglesia Dios lo va a hacer a usted millonario, porque eso, aunque se decepcione, eso no funciona así. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Aunque la Biblia dice que Él es dueño del oro y de la plata, del mundo y de los que en Él habitan. Dios desea que usted le busque a Él por amor. Vamos a seguir y vamos a la siguiente es sanidad al enfermo. Eso no lo tiene el impío, amados. Santiago capítulo 5, versículo 14, dice de esta manera, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto es precioso y vea lo que dice el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amados hermanos, Dios tiene tanta bendición para nosotros que a veces se nos va la oportunidad de esta bendición por las cosas materiales. Y por eso es que allá en Deuteronomio el Señor dice, y lo vamos a retomar al final, que si tú te llegas a engordar, o sea, hablando en riquezas y en bendiciones, no te olvides de Dios. Ahora, vamos al siguiente riqueza que solo podemos tener los hijos de Dios. Y para esto es Romanos 5.1, nos da de su paz. Oiga esto, nos da de su paz. Y eso solo lo podemos tener los hijos de Dios. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, amados hermanos, cuando sabemos que nuestros problemas con Dios están resueltos, que el problema más grande de nuestra vida, era que éramos enemigos de Dios y que éramos amantes del pecado y del mundo, no que seamos perfectos, pero antes no había ningún refreno en nosotros, amados hermanos. Pero ahora nosotros podemos descansar porque el problema más grande para nosotros ha sido resuelto. Estamos en paz con Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios ya no es nuestro enemigo, sino que Dios está a favor nuestro. Y entonces usted puede decir confiadamente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, amados hermanos, porque Dios nos ha regalado la vida eterna, por supuesto, y ese es el regalo más grande para sus hijos. Pero además de la vida eterna, oiga bien, además de la vida eterna, en la vida eterna hay premios adicionales para sus hijos. Y vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4. Versículos 7 y 8 dice así, oiga, como Pablo lo decía con tanta esperanza y tanta realidad, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, oiga esto, he guardado la fe. Pablo ya casi al final de su vida dice, vuelvo a leer, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados hermanos, dentro de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, no solo incluye lo que existe en esta tierra. Las personas que aquí pueden buscar toda la plata y todo el oro sin conocer al Señor, se terminará este tiempo en el que pueden disfrutar toda la plata y el oro. Y después, mis queridos hermanos, si no han sido redimidos por Cristo, usted lo sabe bien, les espera una condenación que es eterna. Dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero para sus hijos, amados hermanos, nos espera una vida de bendición a su lado.
Entonces, amados, si Dios ha prometido bendecirnos, estar con nosotros, si Dios nos ha, como dice Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, quiere decir que yo puedo caminar en esta tierra con seguridad. Puedo trabajar por las cosas que deseo tener, que deseo poseer para mi familia, pero también puedo hacerlo y puedo llegar a tener alguna cantidad de riqueza o lo que sea, sin perder de vista que es Dios quien me permite hacer todo eso. El Hijo de Dios tiene esa bendición. Los hijos de Dios no estamos aquí para ser pobres. No es cierto, porque la riqueza es producto del trabajo y de la planificación, de la visión que se tiene y de lo efectivo es cada uno, que es cada uno en las cosas que haga. Así es retribuido el trabajo y así viene la riqueza. Pero amados, riqueza hacen más los impíos que nosotros. El Señor Jesucristo dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, es decir, que aprovechan más lo que Dios nos ha dado a todos que los mismos hijos de Dios. Por eso es que tenemos que despertar. Y número uno, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento con Dios. Tenemos que saber que esa es nuestra mayor riqueza y es lo que nos diferencia del mundo que no conoce al Señor. Pero también tenemos que entender que en esta tierra, amados hermanos, prospera el que trabaja para ellos. Y si usted es hijo de Dios y si usted trabaja como Dios desea que se haga, también usted será prosperado. Pero no busque a Dios para prosperar. Busque a Dios porque le salvó. Adórele, agradézcale y todo lo que haga, hágalo para Él. Recuerde que Él retribuye todas las cosas que hacemos para con Él y para con los demás. Entonces recuerde eso y actúe correctamente para que además de su trabajo normal, Dios también le dé su bendición adicional. Los hijos de Dios, mi querido hermano, estamos para cosas diferentes. Y si bien es cierto, repito, la bendición también es para nosotros, pero nosotros debemos, al igual que los demás, trabajar para ella. No se olvide de Dios, no se olvide de su crecimiento espiritual, no se olvide de contribuir con la obra para que otras personas conozcan al Señor como su Salvador personal. Pero céntrese en Dios y si usted desea prosperar, busque las maneras cómo hacerlo. Fíjese, me decía alguien, mira Mario, el éxito deja huella. Y si tú ves a alguien que ha prosperado, que ha salido adelante, se puede ver cómo lo hizo y hazlo, me decía un pastor. Entonces yo le digo lo mismo, si usted es médico, pues mire cómo han hecho aquellos doctores que tienen las tremendas clínicas. Si usted es constructor, mire cómo lo han hecho los constructores que han crecido y tienen sus tremendas empresas. Algunos comenzaron más pequeños de lo que usted está. Si usted tiene alguna empresa de lo que sea, de limpieza, de ventas, de lo que sea, mire cómo han hecho, lea la biografía de otras personas, busque cómo lo han hecho y procure hacerlo igual o mejor. Prepárese y le aseguro que usted va a crecer materialmente, económicamente, pero nunca deje que eso se sobreponga a su vida espiritual. Que si usted crece en este mundo materialmente, usted tiene que estar mucho más arriba espiritualmente en su relación con el Señor. Yo deseo, dice la Escritura, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Los hijos de Dios tenemos un lugar especial para con Dios, pero las riquezas mayores de los hijos de Dios son riquezas eternas, son riquezas para siempre. Esta tierra va a pasar, esta carne pasará, la juventud pasará, los propósitos, el carro nuevo un día será carro viejo, la casa nueva un día será casa vieja, el vestido nuevo un día será vestido nuevo, el joven será un día una persona vieja. Pero el Hijo de Dios, dice la Escritura, se va renovando día con día. Su corazón y su vida interior va creciendo y desarrollándose. De tal manera, cuando usted habla con un hijo de Dios ya anciano, que ha tenido toda una vida trabajando en el Señor y habla con Él, usted se va a dar cuenta que aunque su cuerpo está débil,
su espíritu es fuerte, porque su espíritu es alimentado por el poder de Dios. Así que, amados, confiemos en Dios, nuestro Padre, quien nos bendice y que nos ha bendecido con toda riqueza espiritual en los lugares celestes. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos depositarnos en tus manos. Queremos agradecer, Dios, por todo lo que tú nos has dado. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces te hemos acusado a ti de lo que no hemos crecido nosotros materialmente. Pero reconocemos, Dios, que probablemente no hemos hecho hasta este momento lo que debíamos hacer. Ayúdanos, Dios, ilumina nuestra mente para que nosotros también podamos prosperar. Pero por sobre todo, Dios, te suplicamos, y yo oro por cada una de las personas que están con nosotros, Señor. Oro porque ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Que puedan crecer, Padre, para que puedan ser ellos arraigados y cimentados en amor y puedan conocerte a ti cada vez más, Señor. Y que su seguridad